Hola Virgo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a nuestro canal. Tu canal, mi canal, nuestro canal. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, una semana más contigo. Feliz, agradecida de poder compartir este tiempito, este momentito de luz. Vamos a ver cómo están tus aspectos a nivel de planetas. Tenemos aquí Vesta. Mira, Virgo, esta diosa es la diosa interior, la diosa Vesta tiene mucha singularidad con el signo de Virgo. Te voy a decir por qué. Ella es la diosa interior. Ella te indica que tu centro espiritual es sagrada y tu dignidad es única y tu dignidad es serena. Voy a poner esto por aquí. Me encanta el mensaje de la diosa Vesta, que a mí particularmente a nivel astrológico me representa muchísimo al signo de Virgo. Claro que sí, ella no es muy nombrada para nada, pero a nivel energético tiene muchísimo que ver con el signo de Virgo. Vamos a ver aquí una carta a nivel, aquí tenemos mujer Acuario, signo de Virgo. Me encanta esta energía, es una energía muy ambigua, paradójica, llena de sutileza. Posiblemente esta semana vas a estar un poco incoherente. Quizás estés un tanto cerebral, pero no te preocupes, porque vas a estar guiado únicamente por los sentimientos. Esta semana vas a estar al margen de muchas cosas. Sobre todo vas a estar al margen del conformismo. No te vas a permitir quedarte con aquello que te impongan. Eso me gusta mucho de Vesta y Acuario, porque vas a estar un poco al margen de lo que te implanten como que te conformas con esto. Tú vas a estar fuera de ese riel. Tú vas a estar muy creativo, y si no vas a estar creativo, por lo menos te vas a estar dando el permiso de dudar y de no aceptar, de posponer, de decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta. ¿Por qué? No lo sé, pero no me gusta. Me gusta la energía de Vesta con la feminidad en Acuario, porque te va a estar diciendo que vas a estar soñando posiblemente con cosas mejores, con amores mejores, con amores maravillosos, con trabajos mejores. Puede ser que vas a estar como una niña romantizada, romántica, esperando, por ejemplo, un príncipe azul. Yo sé que eso en estas épocas no es, pero entiéndeme la energía, Virgo. Algo así va a estar pasando. Vamos a ver con el tarot cómo va a estar esto. Mira, lo tengo barajado, pero atente aquí. Voy a sacar una cartica del medio, porque me están diciendo que saque esta carta para ti. Manipulación. Fíjate algo, número 1551 para ti, Virgo. No sé, me estaba sonando algo de esto, que tú te vas a estar liberando de cierta energía de manipulación. Aquí está. Cierta energía manipulativa que tu diosa interior, tu centro espiritual sagrado, tu dignidad serena, calma, va a estar diciendo no a cierta energía manipulativa. Y esta energía femenina de Acuario, esta energía yin acuariano, te va a estar llenando de sutileza, te va a estar llenando de ese poder de palabra para decir no de una manera sutil, de una manera que hasta puede sonar, Virgo, algo incoherente para la persona que te está manipulando. Atento con las emociones, Virgo. Voy a barajar un poquito más, porque esto para mí no es casualidad, es causalidad. Y estas energías en conjunto en tu semana, Virgo, te están diciendo que ten cuidado con la gente que te quiere manipular. Ya tú lo sabes, ya tú sabes más o menos por dónde van, pero no va a haber problema si no lo sabes, porque te lo va a estar diciendo tu yo interno. Sí, señor. Mira, alerta. 3 de oro es acción. Vas a estar poniendo acción, vas a estar dirigiendo lo que estás haciendo, tu impronta personal, tus energías las vas a estar enfocando hacia aquello que te conviene realmente. Y sí, señor, aquí podemos ver que para muchísimos de mis signos de Virgo,
ya se han dado cuenta de cierta energía manipulativa a su alrededor y están poniendo acción para cortarla y para dirigirse a otros ámbitos. ¿Por qué? Simple y llanamente porque se viene una torre, arcano mayor 16. Gracias. Claro que sí, estas energías se derrumban, se caen. A ti nada ni nadie te puede manipular a no ser que tú lo permitas. Pero viendo las energías que están en tu entorno, no lo vas a permitir. Cero manipulaciones, se caen las manipulaciones, se caen. La torre viene un cambio fuerte, un cambio en este momento por destino, por vida, por diosas, por poder. ¿Para qué? Para que te liberes. La sota de basto habla para liberación, para crecimiento, para poner en marcha tus ideas, para accionar. Sota de basto es iniciar un camino nuevo después de algo. Aquí, Acuario, se van a estar yendo de tu energía ciertas manipulaciones, cierta persona o personita que te ha querido manipular. Fondo de la baraja tenemos el para qué, 10 de copas, para celebrar, para crecer, para evolucionar, para avanzar, para ser dueño y dueña de tu destino y de tu vida, que ya tú lo eres. Pero cuidado, ¿sabes algo, Acuario? Es importante, porque tengo aquí mujer Acuario. Sí, mucho Acuario en tu vida. Virgo, te voy a decir algo. ¿Sabes qué? ¿Sabes? De todas las energías, la más difícil de superar, avanzar, cuando seas un ser extremadamente empático, extremadamente bonito, el de la manipulación. Sí, a mí me dicen que el odio, no. A mí me odias y yo sé que me odias y ya. Pero cuando me quieres manipular, es difícil. Número 15, número 51 para ti, energía que se va, energía que se libera de tu vida. Claro que sí. Voy a sacar aquí una carta más de este tarot y voy enseguida con tus ángeles. Ha saltado el 5 de bastos. Tú vas a dar frente a esto. El 5 de bastos habla de conflictos, de dar la cara, de revelarte, de decir hasta aquí llegué, prendo fuego y me libero. Aquí ya está claro lo que yo quería saber, ya lo sé. Virgo, no te lo permitas, no baraje mucho porque saltó. Retoma tu poder, claro que sí, Virgo. El arcángel Raziel te dice, usa el poder y las intenciones que has recibido de Dios para beneficiarte de ellos en tu vida. Da la cara, defiéndete, no te duermas, claro que no. Te vas a defender y la divinidad está contigo. Se cae una manipulación, se caen personas que te estaban intentando de dañar. Sales victorioso, claro que sí, con tu energía impoluta. Virgo, me ha encantado tu energía. Gracias por estar conmigo una semana más. Dame un like, suscríbete y comenta. Te quiero mucho. Bendiciones, hasta la próxima semana.